Muy buenos días, queridos alumnos. Una vez más, nuestra institución de San Agustín les da la bienvenida a estas entretenidas clases que harán que tus días en casa sean más divertidos. Como saben, quienes habla es el profesor Darío Cerro. Y bueno, comencemos. Chicos, el día de hoy en nuestra clase de geometría tenemos el tema de polígonos. Bueno, debemos saber qué es un polígono. Es aquella figura geométrica plana que está limitada por 3 o más rectas y tiene 3 o más ángulos y vértices. ¿Qué quiere decir, chicos? Miren, aquí por ejemplo vamos a formar un polígono de 6 lados, ¿ya? Que más adelante le voy a decir su nombre, ¿sí? Y vamos a observar, ¿ya? Que tiene 6 vértices, A, B, C, D, E y F, ¿sí? ¿Qué más? Tiene ángulos externos, que vendrían a ser el A minúscula, B minúscula, C minúscula, D minúscula, E minúscula y F minúscula. También tiene ángulos internos, alfa, beta, teta, phi, trinche, o también se dice psi, y omega. Pues no, chicos. Ahora, miren, quiero que observen algo muy importante. En la parte interna del polígono observamos unas líneas, ¿sí? Que van de un vértice a otro, de color morado. Estas líneas son conocidas como diagonales, ¿ya, chicos? ¿Sí? Las diagonales son aquellas líneas intersectadas de un vértice a otro, pero no de un vértice consecutivo, ¿sí? De un vértice no consecutivo, ¿ya, chicos? Entonces vamos a colocar las partes de un polígono. Que les dije, A, B, C, D, E y F vienen a ser los vértices. ¿Qué más? AB, BC, CD, DE, EF y FA vienen a ser los lados. ¿Qué más? A, B, C, D, E y F minúscula vienen a ser los ángulos externos. Ángulos externos. ¿Qué más? Alfa, beta, teta, phi, psi y omega vienen a ser, ¿qué cosa? Los ángulos internos. Ángulos internos. Por último, chicos, AE, AD y AC vienen a ser los, ¿qué? Las diagonales. Pues no, la diagonal también se puede trazar de BF, BE, BD o también desde C, CA que ya está, CE, CF, ¿sí? Bueno, vamos a colocar las diagonales. Ya. Bueno, chicos, ya que conocemos las partes del polígono, ¿sí? Ahora vamos a ver su clasificación de los polígonos, ¿sí? Los polígonos se clasifican según sus lados. Aquí vemos un polígono de 3 lados se conoce como triángulo. Triángulo. De 4 lados, cuadrilátero. De 5 lados, pentágono. De 6 lados, hexágono. De 7 lados, heptágono. De 8 lados, octágono. De 9 lados, nonágono. De 10 lados, decágono. De 11 lados, se puede decir un decágono o endecágono, cualquiera de los dos, ¿sí? Vamos a poner endecágono. De 12 lados, dodecágono. De 15 lados, vamos a pasarnos hasta 15 lados. Se conoce como pentadecágono. Y de 20 lados, icoságono. ¿Sí? Estas son la clasificación de los polígonos según sus lados. Ahora, observaremos la clasificación de los polígonos según su forma. ¿Qué quiere decir? Existen los polígonos que son cóncavos y convexos, o también se le conoce como no convexo al cóncavo, ¿sí? Son aquellos polígonos cuyas diagonales o diagonales se encuentran fuera de la figura.
Además posee ángulos internos mayores a 180 grados. Quiero que observen aquí, como pueden mirar, esta figura que tiene 1, 2, 3, 4 lados, que es un cuadrilátero, posee este ángulo alfa. Donde este ángulo alfa, como ven, ¿sí?, es mayor a 180. Alfa es mayor a 180 grados. ¿Qué más ocurre? Miren, si trazamos su diagonal, la diagonal está fuera de la figura. ¿Qué quiere decir? Que es un polígono cóncavo o también se conoce como no convexo. Basta que el ángulo sea mayor que 180 grados para que una de las diagonales esté fuera de la figura. Miren aquí, el ángulo teta también va a ser mayor a 180 grados. Y si trazamos una de sus diagonales, miren, está fuera de la figura, ¿sí? Entonces cumple los requisitos para ser un polígono cóncavo o también conocido como no convexo. Polígono convexo se da cuando sus diagonales se encuentran dentro de la figura, ¿sí? Además, sus ángulos interiores son menores a 180 grados. Miren aquí, si nosotros trazamos una diagonal de A a C, está dentro de la figura. De D a B, también va a estar dentro de la figura. Y observan, todos sus ángulos son menores a 180 grados. Miren aquí, tenemos ¿qué cosa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, un hexágono, ¿sí? Observamos, si trazamos diagonales de A a C, A a D, A a E, todos son dentro de la figura. Y además sus ángulos, ¿sí?, son menores a 180 grados. Cumplen los requisitos para ser un polígono convexo, ¿sí? Bueno, chicos, ahora, los polígonos convexos se clasifican en dos partes, las cuales son polígono regular y polígono irregular. ¿Qué es un polígono regular? ¿Sí? Es un polígono que es equilátero y equiángulo. ¿Qué quiere decir? Que tiene lados del mismo tamaño y ángulos, ¿sí?, de la misma abertura, ¿sí? Los mismos ángulos. Miren aquí, observamos un triángulo que posee ángulos de 60, 60 y 60. Miren, sus ángulos son iguales, ¿sí? Tienen la misma abertura todos sus ángulos. ¿Ven? Y además sus lados son iguales. Esto es un triángulo equilátero. Equilátero. Observamos aquí. Tenemos un cuadrilátero. 1, 2, 3, 4. Donde todos sus ángulos son iguales. Miren, tienen la misma abertura. 90, 90, 90. Los lados también son iguales. Tienen la misma longitud. Entonces es un cuadrado. Ahora aquí. 1, 2, 3, 4, 5. Es un pentágono. Donde todos sus ángulos y lados son iguales. Miren, observen. Entonces sería conocido como un pentágono regular. Pentágono regular. Aquí, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Es un hexágono. Y todos sus ángulos y lados son iguales. Entonces es conocido como un hexágono regular. Si se dan cuenta, solamente cambia en la parte de triángulos, que es conocido como triángulo equilátero, y cuadrilátero, que es conocido como cuadrado. El resto tiene el mismo nombre, que es pentágono, y solamente se le agrega regular. Hexágono regular. Ahora vayamos con la parte irregular. Si no es equilátero, ¿qué quiere decir? Si no tiene los lados iguales, o equiángulo, si no tiene ángulos iguales. Miren aquí. Una rayita, dos rayitas y una rayita oblicua. Los lados son diferentes, entonces es un polígono irregular. Basta que los lados sean diferentes para que los ángulos también sean diferentes. Observan aquí, estos dos lados son iguales y estos también son iguales, pero no quiere decir que sea una figura regular, sino es irregular. ¿Por qué? Porque los ángulos no son iguales y los lados todos deben ser iguales. Debe cumplir esa condición para que sea un polígono regular. Bueno, chicos, esta es toda la parte teórica que ustedes deben saber sobre polígonos. La siguiente clase avanzaremos unas fórmulas y puros ejercicios. ¿Ya, muchachos? Bueno, conmigo es hasta el día de hoy. Cuídense mucho, recuerden quedarse en casa. Bye, nos vemos.